Menorá, tu casa en Israel. Vamos a ver hoy una silla, ¿no? Estamos dividiendo al movimiento, a todas las formas que nos relacionamos los judíos con Eretz Israel a partir de finales del siglo, si quieren, del siglo XVIII o principios del siglo XIX, mejor todavía, y hasta hoy. Entonces hicimos la división entre ¿se acuerdan la tablita? 6 entradas, ¿sí? A los religiosos que están divididos, que van desde los más individualistas hasta los menos individualistas, que son los más grupales, ¿sí? Después están los que son más bien conservadores, reformistas o tradicionalistas en cualquiera de sus aspectos, que van desde los más individuales y hasta los más grupales, y finalmente el mundo laico, ¿sí? La misma división. Dentro de eso estábamos viendo el movimiento laico en general y cómo se relacionó con Eretz Israel, y nos queda hablar de un personaje que es Zev Jabotinsky, que de nuevo es uno de los ideólogos, los principales líderes del principio del siglo XX. Ya está por el XXI, me cuesta aceptar eso, pero estamos en el siglo XXI ya. Zev Jabotinsky es conocido como fundador del Betar y varios movimientos de derecha. Vamos a ver un poco cuál es su tema. Zev significa lobo. Correcto. Lobo. Es el lobo Jabotinsky. Es el nombre que tomó en hebreo, no es el nombre original. Su nombre original lo tengo escrito aquí en ruso, pero la verdad es que soy incapaz de leerlo. Vladimir Yevgenievich Jabotinsky. Ahora sí. Nació en octubre de 1880. Y lo mataron en 1940. ¿Okay? Entonces, como ya se dieron cuenta, el caballero este también, como el 90% de los ideólogos y líderes de la época, no es porque fuera asesinado, la mayor parte no fue asesinado, de los líderes. Muchos fueron asesinados, no los líderes. Vamos a hablar en la próxima clase no sé si la próxima clase, pero una de las clases, vamos a hablar cuando hablemos de Ben Gurión y de la política un poco en el periodo de la fundación del Estado. Entonces vamos a hablar de un caso de asesinato político, que es el primer asesinato político que nadie conoce. Muy interesante. Pero Zev Jabotinsky era ruso de origen, igual como la mayor parte de los líderes de la época y la mayor parte de la población. Acuérdense que estamos hablando de la aliyá, habíamos hablado de esto ya. Existen aliyot religiosas, 3, la sefaradí, y dentro de los ashkenazim, los hasídicos y los seguidores de Baal Shem Tov. Las 3 escuelas fundamentales de Yehadut en el mundo mandaron a su gente acá. Pero eso fue hasta finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, 1850 en adelante, empezó a haber más migración de laicos, y los laicos... Es una amiga que y los laicos fundamentalmente venían de Rusia. ¿Por qué venían de Rusia? ¿Saben? Porque en Rusia vivían 5 millones de judíos en ese tiempo. Era un tercio de la población judía del mundo, o sea, un poquito más. Debe haber sido incluso la mitad, cerca de la mitad en ese periodo. Y el resto estaba diseminado por el mundo, entonces que viniera gente que no fuera rusa era difícil. Las probabilidades, fuera de un tema de probabilidades, si fuese general,
eso hubiese sido normal, pero aparte hay un segundo tema, que es que en Rusia, a diferencia de Europa occidental, Francia, Alemania, Suiza, etc., no había una presión permanente tan destructiva. Había antisemitismo, no se permitía llegar a la universidad, había números clausus, este tema de que no se podía entrar a la universidad, excepto una cantidad X de judíos podían entrar, el resto no. No se podía entrar en los ejércitos, no se podía entrar en la vida política, no se podía hacer un montón de cosas de la vida normal, pero eso no ha ido acompañado necesariamente, la mayor parte del tiempo, no, con ataques físicos. Entonces en Europa occidental no éramos parte de la cultura occidental, pero tampoco nos atacaban. En el Imperio Ruso no éramos parte y nos atacaban. El zar directamente no, pero el zar permitía, y de hecho incluso felicitaba a la gente que atacaba a los judíos, porque en el fondo los zares eran tremendamente tenían una cultura muy antigua, medio medieval, entonces dañaban mucho a su gente, y eso producía una manifestación pública muy en contra de ellos. Entonces él siempre tenía que derivar la atención a algún grupo causante, teóricamente, del problema. Entonces el problema... Un chivo expiatorio, digamos. Claro, el concepto del chivo expiatorio. Sí. Ellos lo usaban muy bien, y eran siempre los judíos. Porque los judíos fue un grupo que ellos adquirieron después de las guerras napoleónicas, que no querían tener. Siempre fueron altamente antisemitas los zares, por tradición. Entonces, ese es el motivo por el que la mayor parte fue ruso entonces. En esas condiciones, hemos visto ya varios casos, vamos a ver varios hoy también, de gente que venía del Imperio Ruso, o Polonia, o toda esa zona que finalmente fue también parte, en algún momento fue parte del Imperio Ruso. Ok, partamos con él. Ok, fue como todos, nació de una familia que no necesariamente era tremendamente observante, pero sí era una familia conectada con su judaísmo. Y entonces Zev Jabotinsky se instruyó en escuelas judías. Hemos visto que esto es una constancia, ¿se acuerdan? Hadaam, hemos visto, ¿quiénes más hemos visto ya? Bialik no lo digo. Sí, mejor, Bialik también, Pinsker también, ¿sí? Ben Yehuda también. Herzl Dafka es el único europeo occidental de la lista que llevamos hasta ahora, y probablemente de la lista que vamos a hacer, y el único que no tenía instrucción judía en serio. No sabía hablar hebreo, no sabía hablar ruso, no sabía de historia judía, no sabía el Tanaj, no tenía idea de nada, no sabía nada de la vida. Pero era muy, muy comprometido. Muy valorable. Ok, él comenzó a trabajar como periodista ya desde el colegio, y se fue a trabajar, empezó a ser publicado en Odessa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Odessa? Uno de los centros culturales importantes de la época en Rusia. Empezaron a publicar, estudió leyes en la Universidad de Roma. Esta gente que se movía mucho. En Europa los judíos nos movíamos mucho. Hasta ese tiempo, acuérdense que los nacionalismos estaban recién comenzando, no había una nacionalidad demasiado sólida en ningún lado. Entonces el paso de fronteras era relativamente fácil, porque la gente no tenía todavía una nacionalidad arraigada, intrínseca. Lo que está pasando con la Unión Europea, ¿sí?, con todos los problemas que tiene y todo lo demás, en el fondo lo que están tratando de recrear es el mismo concepto, esto que uno puede salir de un lado y llegar a otro sin tener ningún tipo de problema. Y empezó a escribir como periodista y como abogado. Acuérdense que los abogados, ya lo dijimos con el caso de Herzl, los abogados podían ejercer en el fondo cualquier cosa que fuera de letras. Entonces este abogado, pero se dedicaba al periodismo, igual que Herzl, exactamente lo mismo que hizo Herzl. Ahora, él publicaba en ruso y en yiddish, en algunos periódicos que funcionaban. Y se casó en 1907. Se casó con una judía. Sí. Y tuvieron un solo hijo,
Ya en Rusia él se empezó a mover entre los movimientos independentistas, los movimientos que estaban dentro del sionismo. Él nació en 1880, que ya existía para entonces. ¿Quién ya habíamos hablado? ¿Quién escribió por primera vez los primeros textos de sionismo, que ustedes se acuerdan de lo que ya hemos dicho? Ahí está la lista, ustedes tienen la lista de los personajes, así que cuestión de que la miren. No, Herzl es Hess, pero Hess fue un precursor, el primero que escribió textos, Pinsker, León Pinsker, ¿sí? De Roma a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ese concepto, eso fue el primero que lo escribió, y lo escribió cuando, más o menos, en 1864. O sea, esto ya se había fundado todo el tema de la Judevetzion cuando él nació, cuando Zev Jabotinsky nació. Entonces Zev Jabotinsky, que de hecho originalmente no se llamaba Zev, tampoco, Vladimir, lo hemos dicho. Entonces empezó a mezclar con este grupo, en Odessa, el mundo iluminista. ¿Por qué le decían lobo? Él se puso, ¿se acuerdan que lo hemos comentado? La gente que cuando comenzó todo este movimiento laico, hubo una asociación fuerte de la gente con el hebreo, y quisieron utilizar nombres que vinieran directamente del hebreo. Y entonces cambiaron. Vamos a ver que David Ben Gurion no se llamaba Ben Gurion, se llamaba Greenspoon o algo así. Vamos a verlo en un rato más. Golda Meir tampoco se llamaba Golda Meir. Dicen que Netanyahu tampoco. Netanyahu tampoco. Netanyahu es un apellido también inventado. La mayor parte de los apellidos son inventados de hace 1, 2 o 3 generaciones, no más que eso. En el mundo, estamos hablando del mundo ashkenazí, el mundo sefaradí sí lo metieron. Porque se trataban de olvidar lo que llamaban los nombres de la Golá, del exilio. Era una parte como esta filosofía de conectarse con el judaísmo. Más que con el judaísmo, con el pueblo judío. Acuérdense, todo el movimiento nacionalista, hemos dicho esto varias veces, pero el tema del lenguaje es una cosa importante. ¿Se acuerdan del estudio del lenguaje? De ahí salió Eliezer Ben Yehuda, que montó el lenguaje, lo encontró importante, porque era la pieza que faltaba para generar una nacionalidad entendida en la nueva moda de las nacionalidades europeas. Entonces se necesitaba un lenguaje, y él se dedicó a trabajar en el lenguaje, que fuera el lenguaje hebreo, porque estábamos trabajando sobre el pueblo hebreo, no judío, hebreo, porque trataron de desasociar al pueblo de la religión. ¿Cómo hizo él para hacer el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje? Se basó, eso lo conversamos cuando hablamos de Eliezer Ben Yehuda, hablamos de eso. Se basó en varias cosas, se basó en Tanakh, se basó en el lenguaje Tanaim, en la Gemara, y un montón de expresiones que usa también de los Jajamim Rishonim. Y como se empezó a usar, empezó a inventar palabras. El ejemplo que trajimos fue Maalit, que es una palabra que él inventó. Ascensor. Ok. Hubo un pogrom muy fuerte en Kishinev. ¿Han escuchado hablar de ese pogrom? ¿Sí? Es un pogrom que muy llamativo, porque a partir de entonces empezó la migración fuerte de los rusos, y de los 5 millones se fueron más o menos 2,5 millones a distintas partes del mundo. Y eso fue en 1903. Y él, Zev Jabotinsky, a partir de 1903 también, se metió en grupos y empezó a trabajar en los temas de sionismo. Y él se volvió rápidamente, en 1903, ¿cuántos tenía? 23, fácil. A los 23 años, entonces se metió en organizaciones sionistas, y eventualmente se vino a Israel y empezó a trabajar en el Irgun y otras primero en algunas estructuras paramilitares que estaban dentro del imperio, cuando los ingleses tomaron, dentro del imperio, dentro del mandato británico. Estaba prohibido tener organizaciones, pero Zev Jabotinsky empezó a liderar una de las organizaciones que empezaron a defender a los judíos por los ataques que sufrimos aquí
de los árabes. Y él fue uno de los que montó las brigadas de apoyo a los judíos en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se hizo una brigada judía. Lehi salió de ahí también, ¿sí? Irgun fue lo que hizo él. Una vez que estaba ya dentro de esta organización, voy a ver el minuto que te puedo explicar, para no ¿Él se quedó en Rusia? No, soy acá. En 1903. 1915. Me parece que fue 1915. Sí, no fue en 1903 directamente, se vino inmediatamente a partir de la revuelta. Ya en 1904 era líder de un grupo de derecha. De derecha en Israel no significa derecha en el mundo. Derecha en Israel significa un tipo de racionalismo, de defensa directa nacionalista de los judíos. ¿Okay? Y él ya se volvió en 1904 líder de este grupo en algún nivel y empezó y fue como representante al Congreso en Basilea en 1906. Formó parte de los combatientes ya en 1909 y ya se incorporó entonces en las brigadas judías en Palestina en 1915. Y aquí empieza su carrera militar directamente. En su carrera militar, primero, los ingleses siempre tienen el mismo problema. Necesitan, particularmente en la guerra contra el eje, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, los ingleses tuvieron un problema muy grande que necesitaban gente. Y los judíos ayudamos en dos grandes puntos. Uno es que éramos gente que estábamos dispuestos a pelear. Y en el segundo punto que ayudamos es que nosotros, Weizmann, que vamos a hablar a continuación, ayudó con la pólvora. Inventó la acetona sintética y con eso ayudó a la generación industrial de la pólvora, que obviamente ayudó muchísimo en el combate. Ahora, los ingleses sabían que estos judíos son particularmente en la Segunda Guerra Mundial, pero también empezó este problema en la Primera Guerra Mundial. Los ingleses saben que donde tratan de usar a la gente se les vuelve en contra cuando no quiere seguir siendo liderada por ellos. ¿Sí? Era un imperio, tenía un 25% más o menos del planeta en su control, un imperio marítimo, y en ese periodo, en la Primera Guerra Mundial, montó un poco a contramano la brigada judía. La brigada judía, la intención era ayudarse con los judíos para poder atacar posiciones del eje. Jabotinsky estaba en ese grupo. Efectivamente, como los ingleses preveían, efectivamente este grupo que Jabotinsky integró, finalmente se convirtió en los primeros grupos paramilitares y fueron los grupos paramilitares se dividieron en dos, el Irgun y la Haganah, ¿sí? Y los dos se convirtieron en problemas para los ingleses en un mediano plazo. ¿Okay? Tuvimos la declaración Balfour, salió en 1917. Cuando terminó la guerra en 1918, empezaron las conferencias de paz, que terminaron en 1919. Para entonces, los ingleses se habían comprometido con los judíos por la ayuda que habían dado a entregar un hogar nacional palestino, lo que se llamó el mandato. ¿Sí? El mandato fue parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que tenía como intención que se fundara el Estado judío. Ahí, déjenme mostrarles un mapita. ¿El mandato se define en la declaración Balfour? No, el mandato se definió como resultado de la guerra Pero, ¿y la declaración Balfour qué es lo que se define?
que había intención de hacer un Estado, solamente eso. Es un poco la promesa. ¿Okay? Israel, para que a ver si lo pueden ver, Israel es este pedazo de aquí, ¿correcto? Este es el estrecho de Terán, acuérdense de él. Les voy a pasar unas fotocopias de esto, así como tienen de esas otras cosas, de los mapas también. Al término de la Primera Guerra Mundial, en 1922 se generaron los mandatos, los británicos, los ingleses y otros más, que tomaron control de distintas zonas que fueron capturadas durante la Primera Guerra Mundial de los países que perdieron, en este caso particular de Turquía, ¿sí?, del Imperio Turco Otomano. Y esta fue la superficie que se suponía que los judíos íbamos a recibir como para construir un hogar nacional judío. Eso incluye todo Jordania, si se dan cuenta. Todo Jordania está dentro de lo que nosotros íbamos a recibir. O sea, no lo que ahora es Israel. No, Israel es solamente ese pedacito de aquí para acá. ¿Okay? El resto no. Ahora, los árabes empezaron a reunirse y a generar un movimiento nacionalista cuando se dio la declaración Balfour. Y se empezaron a generar, este movimiento lo empezaron a desarrollar, y para 1920, 3 años después, generaron una revuelta. En la revuelta de 1920 fue bastante sangrienta, mataron a la gente. Y empezaron a hacerle problema a los británicos. Fue uno de los motivos que generó que en el mediano plazo los británicos decidieron cambiar su estrategia, cambiaron el libro blanco. Pero inicialmente el libro blanco, que es el libro que genera los protocolos de relaciones internacionales del imperio, era favorable a los judíos, el primero. El segundo libro blanco era parvel, así como relativamente parvel, era un poco en contra nuestro, pero no tan terrible. El último era absolutamente en contra. ¿Okay? Y eso fue por la evolución de esto. Entonces en 1920, producto de las revueltas en Palestina de los árabes, entonces el liderazgo árabe atacó a los judíos, y entonces los ingleses, que ya estaban en control de esta zona, pero no todavía con el mandato, decidieron frenar a los judíos de su autodefensa, y por eso se generó, dado que los ingleses no ayudaban a los judíos y los árabes los estaban atacando, y los ingleses no impedían que los árabes atacaran a los judíos, porque eso es parte también de la historia, entonces los judíos nos organizamos acá en Israel y empezamos nosotros a generar organizaciones de paramilitares, que fueron las que dieron paso eventualmente al ejército actual, Sa'al, que está derivado de la Haganá, que era uno de los dos movimientos. ¿Okay? Jabotinsky fue del otro. Era mucho más de izquierda, o mucho más de derecha, perdón, en sentido israelí nuevamente, no en sentido político convencional, y fue en contra de, como hacía acciones militares mucho más fuertes. Producto de eso, cuando se generó ya el mandato, y los ingleses empezaron la prohibición de movimiento de armas, de exportar armas, los judíos tenían prohibición de tener armas, los árabes no, pero nosotros sí, curiosamente. Nosotros no teníamos derecho a defendernos en el fondo, porque se suponía que los ingleses nos iban a defender. Nos cambiaron de zona en Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén, estaba habitada por más o menos 4.000 judíos en esa época. La mayor parte eran judíos los que vivían ahí. Y lo que sucedió fue que los ingleses dijeron que era difícil de proteger ese grupo, así que nos pasaron de donde estábamos a lo que hoy es el cuarto judío. Hasta entonces nosotros vivíamos lo que hoy es el cuarto musulmán, que si ustedes miran el mapa de la ciudad vieja, es la parte más grande. Nosotros vivíamos porque éramos muchos más los que vivíamos ahí que los árabes. También son cosas de la historia. Tajles, después de todo este movimiento, Jabotinsky se volvió cada vez más en contra. Hasta entonces el movimiento sionista político trató de generar un movimiento político de lobby internacional que nos diera derechos sobre la tierra, y consiguieron mucho. Fueron los representantes en el Tratado de Versalles, donde se generaron finalmente
el movimiento este de los mandatos, los judíos fuimos representados por el movimiento sionista mundial y ellos fueron los que generaron que nosotros pudiéramos recibir eventualmente primero el mandato y después el Israel. Jabotinsky estaba viendo que no nos iban a entregar con facilidad la tierra. Entonces generó un movimiento que se llamó el movimiento sionista revisionista. En los movimientos sionistas hay 25 tipos distintos. Esto es uno más. En el fondo había que revisar, este es el concepto básico, hay que revisar la lógica que inventó Herzl, que ya había muerto hacía 15 años. Había que revisarlo completo, un poco más de hecho, 18 años atrás. Había que revisar todo esto que había inventado Herzl, porque no necesariamente íbamos a llegar a buen puerto con su lógica. ¿Okay? Esto es lo que inventó Jabotinsky. No pudo volver, salió a ayudar y a representar a los judíos en Europa después de la Primera Guerra Mundial, y también siguió siendo militar del Imperio Británico. Entonces, en una visita a Sudáfrica, fue a visitar Sudáfrica y a reconocer Sudáfrica por motivos ingleses, y cuando trató de volver no pudo entrar producto de revueltas acá, en el 33. ¿Han escuchado hablar de la revuelta del 33? En el 33 y el 36 una revuelta árabe gigantesca acá, que fue también que generó un montón de problemas y fue en la que generó el cambio finalmente al tercer libro blanco. El tercer libro blanco el que estaba más en contra nuestra. A partir de entonces la migración de judíos a Palestina, que se suponía que tenía que ser, según el mandato, tenía que ser promovida y apoyada, se limitó a, no me acuerdo cuánto era, pero creo que es del orden de 20.000 personas al año. Que es nada. Justamente cuando subió Hitler al poder. Vamos a revisar todo ese ciclo muy interesante. Mirarlos desde el punto de vista ¿En qué judío. momento ponele entra en vigor el tercer libro? 36. El 36. Después de la revuelta, vamos a ver los motivos de todo esto, que estamos hablando del tipo, así que después vamos a hacer la secuencia de eventos y va a ver, es muy interesante la secuencia. Entonces, no le permitieron volver a Palestina, ya en 1930 él, y se encontró por lo tanto afuera de Israel en el tiempo en que se generó todo el movimiento, cuando comenzó todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a desencadenar los eventos de la Segunda Guerra. Producto de eso, Jabotinsky se metió en la planificación de la migración de los judíos de Polonia, Hungría y Rumania hacia Israel, tratando de evitar los efectos que iba a tener la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue desde 1936. Se reunió con gente y qué sé yo. Hay varias cosas muy curiosas en eso, pero no quiero entrar en esos detalles. Finalmente logró volver y se convirtió en una espina en el costado de los ingleses, y producto de eso y sus actividades paramilitares, eventualmente lo pillaron y lo mataron. Y lo mataron en el 40. Esa es la vida fundamentalmente de Jabotinsky. Él tenía... Es Jabotinsky porque hay porque originalmente eso no se escribía así, se escribía una especie de transliteración del ruso. Creo que pues Menera hay una casa que le escuchó que es Jabotinsky. ¿Sí? Sí. Ese es el original, pero él lo cambió por esto. Ahora, esto lo leemos en inglés y por eso dice Jabotinsky, pero en la escritura de los Cáucasos, como se llama, en Rumania y qué sé yo, no en Rumania, en Checoslovaquia, si ustedes leyeran esto, también lo leerían como nosotros leemos en inglés eso.
Es como en castellano no argentino sería una griega. Jabotinsky. Depende de cómo se escribe, cómo se escribe depende de dónde estás parado. Porque la idea es reproducir el sonido. En ruso se escribe de una forma absolutamente ininteligible, así que con una letra que es así. Y eso vendría a ser la Gracias, que vengan y lo lean. Ok. Eso Lo mataron entonces los lo británicos. mataron los británicos. A ver si voy a corroborar eso. No, nada que ver. Murió de un ataque cardíaco en Nueva York en 1940. Lo estábamos Nada que ver. Wow. pidiendo Cuando una estaba así, nueva. perdón. ¿Ah? No estaba acá, estaba haciendo un tour por Betar. ¿Por qué le dan tanta tierra en Jerusalén, Manasana? Es un tema político que vamos a ver con los temas políticos más adelante, pero no es el momento. ¿Okay? Eso por Jabotinsky. Ahora vamos a ver un poco más de los líderes del movimiento sionista político. Un segundo. Vamos a ver, Bialik ya lo vimos, ¿correcto? Sí, ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Ben Gurión. Perdón, una pregunta. O sea, ¿qué vendría a ser? Quizás es una pregunta bastante ignorante, pero ¿qué es Betar? Betar es un movimiento de derecha muy fuerte. Betar, sionista. ¿Ultraderechas son sionistas? Ultraderecha. ¿Saben qué? Yo les voy a pedir que en estas clases el concepto de ultra lo que sea no se use. Y yo les voy a explicar por qué. Cuando uno quiere decir que otro está equivocado, uno siempre tiene una postura, de la que sea. No, Un segundo. sí, pero- Déjame explicarte solamente por qué no quiero que... Yo considero que son mucho más de derecha que otros, pero decir que son ultraderecha es una clasificación de izquierda. Así como yo podría decir que hay gente que es ultraizquierda y no se van a sentir ultraizquierda. Hoy en el espectro político mundial lo que se hace es así. Yo trato al otro como extremo de lo que sea cuando no piensa como yo. Eso es siempre igual. Cuando yo digo que las cosas... Yo estoy súper bien en lo que yo digo, porque lo mío es lo más razonable del mundo. Cualquiera que no piense como yo está mal. ¿Cómo hago cuando alguien es más derecha que yo? Es ultraderecha. ¿Cómo hago cuando es más izquierda que yo? Es ultraizquierda. Eso no quiere decir que sea ultraizquierda ni ultraderecha. Si uno se para a conversar con ese personaje, él va a decir que él es centrado y el de acá es el ultra lo que sea. Ultra es solamente una palabra que usamos para... Primero que es subjetivo, pero es una palabra que usamos para menospreciar la postura de cualquiera. De ahí nace el concepto de ultraortodoxo. Ultraortodoxo no es una persona ultra nada, es una persona ortodoxa que desde el punto de vista de un laico es un ridículo fanático fundamentalista no islámico judío. Entonces es un ultra religioso. ¿Quiénes son los ultra religiosos? Yo soy considerado un ultra religioso, un ultra ortodoxo. Y no me siento en lo absoluto ultra ortodoxo. Hay gente que es mucho más ultra desde mi punto de vista y tampoco los trato de ultra porque solamente son de una visión religiosa distinta y más extrema. Así que les pido, en ningún aspecto para nadie el concepto de ultra, porque es en el fondo caer en una forma de vituperio, una forma de tratar mal a la gente y eso no vale la pena. ¿Okay? Es un movimiento de derecha fuerte, que fue muy nacionalista, ¿okay? Que fue fundado con el ideal del concepto de Betar. Betar fue la capital del intento de reino que hizo Bar Kokhba en el tiempo de la revolución, en el 133 al 135, y que fue el bastión que cayó finalmente en la revolución y donde murieron todos los que estaban adentro, que he escuchado distintos números, pero son del orden de medio millón de personas que murieron ahí en esa ciudad. Entonces, Bar Kokhba generó todo un movimiento de rebelión en contra del imperio, que lo estuvo por las cuerdas al imperio durante un montón de tiempo, era líder, se consideraba que podía ser el Mesías, lo que fuera, pero Tafles al final no terminó en nada, murieron todos los que estaban en Betar, y no todos, algunos se lograron escapar, pero el 99% murió, no nos permitieron enterrarlos durante años, y hay una de las brajot, la cuarta brajada del
del Birkat Hamazon hacemos referencia a Betar, ¿sí? Y Betar, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la resistencia armada judía potente, capaz de tener un imperio, ¿sí? Ese era el concepto que estaba, y por eso lo llamaron Betar. Pero eso es básicamente porque querían tener una resistencia armada judía y... Recién hablamos de eso en la lista anterior de Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon y la cuarta nación. Sí. ¿Hablaron ahora con los natos? Sí. Pero no he terminado de explicar por qué en el Birkat Hamazon, o sea, aparece eso, como que las En el primeras Birkat tres son Hamazon, de nosotros la decimos Torah y la última de Rabanán. Bajalta besabata uberachtat asher elokeja a la aretz atová asher natan lach. Entonces hay un problema. ¿Qué es lo que es natan lach? Discusión de Jajamim. Natan lach significa que nos diste, la tierra que nos diste, pero nos la diste, pero estamos afuera. Entonces, ¿cómo funciona? No tenemos control. ¿Cómo funciona? Entonces hay una discusión. Hay una necesidad de decir algo respecto de cómo Dios nos maneja. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Reeno, zuneno, parnaseno, calcaleno, ¿ajá? Todo eso es, Él nos está nutriendo y nos guía como un rebaño. El concepto que nos guía como un rebaño es que a veces nos lleva para bien, a veces nos lleva para mal, a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero siempre parte del ciclo de lo que Hashem está manejando. Eso es lo que decimos en la cuarta brajá. Y eso es recuerdo de lo que pasó en Betar, porque en Betar estaba yéndonos súper bien y Él decidió que no fuera mal, y no fue re mal. ¿Okay? Ahora, Él hizo un milagro también, el Baruch Baruj Hu hizo un milagro. Lo que después los cuerpos tipo, tuvieron tiempo de ser enterrados y eso, ¿no? Los cuerpos, claro, durante 2 años estuvieron al aire, porque no permitieron que los enterráramos y no había ni moscas y no se habían descompuesto. Y eso es un milagro como absolutamente galui. Así que, producto de eso, sabíamos que era parte de que Hashem no estaba de acuerdo, pero eso no nos hacía reshaim, murim. Entonces, no habíamos perdido el contacto con él, por eso se relacionan las dos cosas. ¿Sí? Vamos a Ben Gurión. Ben Gurión, obviamente, no se llamaba Ben Gurión. ¿Cómo se llamaba? Gruen. ¿Cómo? Gruen. ¿Era de un nombre? Ben Gurion, Gruen. Ah, David se llama. Pero se llamaba David. Él O sea, que de originalmente David se llamaba es un nombre David. tan lindo. Y él lo cambió por Ben Gurión. David. ¿Ok? Él hizo el cambio. ¿Por qué lo cambió? Porque Ben Gurión, nuevamente, Ben Gurión es un nombre en hebreo moderno. Es un nombre en hebreo. que es Ben. Ben Gurión. Y entonces, ¿ok? Adivinen, ¿de dónde viene? De Rusia. De Rusia, muy bien. ¿Cómo adivinaste? Dijimos que todos menos. Porque casi todos vienen de allá. Con todas llenas siempre. El imperio ruso en la zona de Polonia, después de Polonia, pero él era parte del imperio ruso cuando él nació. Avigdor Gruen era su papá y perteneció desde el principio a Jovebeit Zion. Cuando nació él en octubre de 1886, ¿Qué día de octubre? el 16. Casi. Casi. Y bueno, no tuvo Voy a razón. ponerlo. Hasta yo que soy mejor. Sí, gracias. O sea, todos los tradicionalistas son Ashkenazim, o todos los que fundaron el sionismo son Ashkenazim. No todos, pero el 99%. Es despreciable la cantidad de Grandes separadismo. pensadores es raro, ¿no? ¿Ah? Son los grandes pensadores, como que... No, son los grandes iluministas, no los grandes pensadores. Hay Iban grandes a pensadores de las todas las líneas. universidades y todo eso, pero ahí eran más comerciantes, ¿no? O... Siempre nos dedicamos. Eso es lo que siempre dicen, Sí. todo el mundo dice. Hay un grupo muy importante de separadistas que efectivamente eran comerciantes, pero había abogados y había de todo. El tema es que Se perdió, ¿qué pasó? Tal Se vez no. perdió. Se no perdió. quiero- después voy a hablar de ese tema. Para el shock. Se perdieron. Se perdió. Y murió en 1973, un poquitito después de terminar la guerra
Del 73 murió. David Ben Gurión, entonces nació en Rusia, ¿sí? Fue parte de los Jovet Zion. Vamos a buscar su razón. Murió viejito en su kibutz. Él ya de los 14 años estaba fundando cosas. A los 14 años fundó un grupo con unos amigos que se llamaba Ezra, que era un grupo para ayudar a los judíos. En 1905 se volvió estudiante de la Universidad de Varsovia. ¿La Revolución Rusa cuándo es? ¿Se ubica? 1917. 1917, sí. No, es que puede ser nada, ¿no? Sí. No, Pero suena como todo. Sí. En 1905 entró a la Universidad de Varsovia y al Poale Zion, que era un grupo socialista. El movimiento socialista surgió acabo de leer un libro de historia muy interesante para todas estas cosas muy lindo, que se llama Caída de Titanes. Caída de Titanes, un libro nuevo en inglés, muy interesante, es de la época de la Primera Guerra Mundial. Y cuenta todo el proceso de la Revolución Rusa, cómo se gestó, cómo lo ayudaron los alemanes, por qué ayudaron, todo bueno, muy lindo, muy interesante como historia. Caída de Titanes. Se supone que iba a ser una trilogía, pero acá es el libro más antiguo. Se metió, entonces fundó también, se unió, perdón, al Poale Zion, y en la Revolución Rusa lo capturaron 2 veces. Los rusos tuvieron una revolución socialista comunista, básicamente estaban en contra de los zares y todo el funcionamiento de Rusia en esa época. Una vez que se rebelaron contra los rusos, destruyeron el sistema instituido, pero no tenían un sistema. Y por la forma en que funcionaron, terminaron siendo absorbidos por el movimiento más de extrema de los socialistas, que lideraba, le botaron la estatua en el 89. Sí, los bolcheviques. ¿Cómo se llama? Lenin. Stalin surgió después de Lenin. Sí. El 23, sí. Pero no es de la época del comienzo del cuento. Lenin fue el que comenzó. En el comienzo de esto, entonces, todos los movimientos estaban solventados por distintas formas, distintas manifestaciones de socialismo. ¿Y el socialismo de dónde surgió? De los judíos. Otra de las grandes invenciones de nuestro pueblo. En 1906 se fue a Palestina. En 1906, entonces Ben Gurión llegó a Palestina. En 1906 tenía 20 años. Era chiquitito, un niño. Pero este niño, ¿sí? Un mes después fue elegido el comité central del Poale Zion de Haifa. Tenía un gente tremendo. El tipo era muy líder, era muy fuerte de personalidad. Es el primer ministro más fuerte que ha tenido Am Israel desde la fundación del Estado de Israel. No me acuerdo cuántos años, pero fue una locura de tiempo que estuvo como primer ministro. Es realmente impresionante lo que hizo. En 1907 se dedicó a trabajar, y fíjense, en ese tiempo se fundaron los kibutzim. Los kibutzim, ustedes han escuchado mucho de eso, pero es básicamente una granja
comunista 100% ideal. El comunismo, la implementación del comunismo perfecto como se había soñado en el mundo ruso. Acuérdense, los rusos son socialistas pero con ideología de comunismo muy fuerte, ¿sí? ¿Cómo es que es el socialismo? El socialismo es una manifestación un poquitito más de derecha que del comunismo. El comunismo, pero es una manifestación, es una transición, un proceso de transición hacia el comunismo, el socialismo, en su propia visión. Entonces, el socialismo se implementó allá. El socialismo se implementó allá. Yes. Eso no me de comunista, no me dice. Se implementó el socialismo allá, pero acá se montaron la única vez que se ha montado el comunismo como comunismo en el mundo fue los kibutzim. Impresionante. Y se dice, los yishuv no son lo mismo. Un kibutz es una comunidad en la que todos trabajan, nadie tenía posesiones, hoy no funcionan igual, pero entonces nadie tenía ninguna posesión, incluso los hijos no eran de la familia, sino del kibutz, entonces los criaba el kibutz, los criaba la mamá. Tenía muchas mamás y muchos hermanos. Tenían una encargada que los criaba, y tenían una persona, una mujer o varias mujeres del kibutz se encargaban por turno de hacerse cargo de los niños del kibutz. Tenían un gan. No había familia, había gan. Vivían en un gan. ¿Los padres? Los padres tenían una casa que no era de ellos, era del kibutz. Estaban trabajando desde muy temprano y hasta muy tarde en la noche. No estaban con los niños. ¿Qué impulsaba a formar eso? Ideales comunistas. ¿Por qué el comunismo surge en Rusia por los judíos? O sea, Claro, no surgió en Rusia por los judíos, surgió de los judíos, pero surgió como un movimiento primero filosófico y después se convirtió en una ideología política en 1850 más o menos y se convirtió en lo que lideró ideológicamente a los rusos porque plantea una liberación, ¿cierto? Viene de todo el tema de la... Bueno, conversemos aparte porque es un poco fuera del... Entonces que fundó... Ok, estábamos en que él se metió en un kibutz, en Petah Tikva, y se dedicó a cultivar naranjas. ¿Han escuchado hablar de las naranjas de Jaffa? ¿No? Son las marcas más famosas de naranjas de la época, son las naranjas de Jaffa y que se exportaban a todo el mundo y fue el primer producto de exportación israelí potente, así, de esta nueva instauración de la Medina. Después se movió al Galil. También trabajó en la agricultura. Parte de lo importante del socialismo es que está conectado. Sí. De hecho, cuando renunció a ser primer ministro y a la vida política, se fue a su kibutz a manejar un tractor. Porque toda la ideología socialista, es muy importante, la ideología socialista con la que se montó todo el funcionamiento de Israel, es una ideología que tenía conexión, reconectar a la persona con la tierra, con el trabajo obrero, porque han escuchado hablar de eso, con el obrero que se revela ante la burguesía y todo eso. ¿No? ¿No han escuchado? Bueno, después, eso es otro tema. Caja. Estuvo metido en peleas, porque era un tipo duro, se metió en peleas, ya en 1907, 1909 se convirtió en parte del Hashomer. Hashomer era el movimiento de jóvenes, ¿sí? Jóvenes y que estaban protegiendo, Hashomer, que protegían a los distintos asentamientos judíos. Sabía un montón de idiomas, sabía ruso, alemán, inglés, hebreo, yiddish, aprendió turco,
para poder estudiar leyes del Imperio Turco Otomano. Estudiaba todo el tiempo, estudiaba Torá todas las noches. ¿Se casó? Sí. Y tenía hijos criados por el kibutz. No sé, leía a los hijos, pero hay un estudio muy impresionante sociológico que se hizo sobre los hijos de esa generación que tuvieron unas depresiones impresionantes y suicidios, tasas de suicidio y se volvieron inútiles, gente que murió, una cosa terrible. Producto de... Igual, o sea, como que ustedes se ocupaban re del país, pero de la familia y los hijos no. Entonces, como que de los chiquitos te ocupás de los padres, claro, y no de la familia, que sería la voz importante del futuro. Trabajó, o sea, estudió en la Universidad de Estambul también, etcétera. Cuando vino, voy a ver la parte fundamental de lo que nos interesa más grande, ¿ok? En 1919 generó el Partido Laborista, el Partido Socialista, digamos, sionista, ¿ok? Que es el precursor en el fondo del Poalet Zion, si bien digo, que finalmente se convirtió en el partido que se llama hoy Abudá, que es el que lideraba, o que lidera, ¿cómo se llama la mujer esta que salió? No, ¿qué se llama? La rubia. La rubia, ¿cómo se llama? Sí. La que salió tercera, ¿cómo se llama? No, Tzipi Livni tiene el partido que se llama Kadima era de Mofaz, que no tuvo ni asientos en la Knesset, nadie lo pesca. Eso es otro tema. Hoy es Abudá, es el partido que el precursor fue este partido, que fue el Partido Laborista. Chao, de eso. En 1930 se convirtió en 1930, eso es parte de las relaciones con los árabes, ya, ahí empezaron cosas que son más directas. Él estuvo metido en peleas y fue parte de lo que fue la Haganá. La Haganá fue lo que finalmente se convirtió en el movimiento en el Tzal, en el ejército actual, y absorbió al Irgun. Un poco forzado después de un bombardeo y otras cosas, pero Tafles absorbieron al Irgun. Y Ben Gurión era de los líderes de la Haganá, ¿okay? De los líderes intelectuales y también de los líderes de Foal, en acción. Empezó a hacer, él junto, Jabotinsky era de los que pensaba, por ejemplo, que habría que hacer que los ingleses se fueran a la mala, porque no había cómo convencerlos por las buenas de que se fueran. Y Ben Gurión pensaba que todavía estaba haciendo tratos con los ingleses y logró cosas con los ingleses también. Finalmente también fue de los que defendieron y también fue atacado por los ingleses, etc. Pero nunca fue tan mala la relación entre Ben Gurión como la que fue con Jabotinsky. A partir de 1947, cuando se hizo la declaración, se aceptó la partición, se formaron comités y Ben Gurión siempre estaba en la cabeza de los comités. Entonces él fue el comité central del movimiento sionista en Israel y que finalmente fue él el que leyó la declaración de independencia de Israel el 15 de mayo del 48. Él fundó el Estado y se convirtió en el primer ministro por primera vez y siguió como primer ministro hasta que él se salió de ser él renunció a ser primer ministro por un pleito interno que hubo me parece que fue en el 63, no estoy seguro, desde el 48 hasta el 63 de corrido, y después terminó el pleito político y lo volvió a escoger el país como para que fuera primer ministro, como si mal no recuerdo fue en el 65 y siguió hasta el 70, hasta que él se retiró de la vida pública y se fue al kibutz a seguir cultivando la tierra. Y vivía, si ustedes vieran los departamentos en los que el caballero vivía, eran la mitad de esta sala. Nada. No quería él nada para él.
era un tipo completamente idealista. Eso nos informa a los... ¿Era esa- religioso? No, no era religioso, era laico. Él fue el que fue a discutir con el Rab... ¡Uy! El Rab Hazonish, respecto de la fundación, después de la fundación del Estado, cómo se iba a comportar y qué es lo que tenían que hacer. Y él mismo fue, según cuentan, yo no tengo testimonio, no he escrito, que ellos no han leído nunca esto, pero me han contado esta historia a 2 o 3 personas distintas, que cuando salió dijo que este Rab Hazonish nunca había visto una persona Ben Gurión tan inteligente como Hazonish. Pero Tachles lo llamaba en la noche para preguntarle qué es lo que decía, lo despertaba, lo que fuera. Estudiaba mucho Tanaj. Todos los laicos estudiaban mucho Tanaj. Sabían una locura de Torah, cualquier cantidad, en esa época. Los de hoy no tienen idea de nada, pero los de entonces sabían un montón. Los también de la época consideraban que eran muy peligrosos. Los de hoy no son peligrosos, no tienen idea de nada. Anyway. Aquí tengo. No fue el 36, fue el 39 el tercer libro blanco. Y estipulaba que la cantidad de judíos que podían cruzar a Eretz Israel era de 15.000 personas al año. 15.000 personas. Es mucho menos de la gente que hace Aliyá hoy sin hacer un movimiento importante. ¿No? Es irrelevante, una cantidad realmente pequeña. Y entre Gurión y Sabaté y eran amigas. Tenía objetivos comunes, vamos a decir así. ¿Salieron a tomar un café entre ellos y charlar? Okay. Una vez que se fundó, después de que difíciles, eran tiempos muy difíciles, él puso racionamiento y el pueblo lo aceptó. Puso racionamiento en la comida, en la locomoción, en la energía y un montón de otras cosas. Fue el que lideró la guerra y de los fundamentales que lideraron la guerra contra los árabes en la época. Como les dije, se fue de ser primer ministro hasta el 55. A ver. Esto es, desde el 48, él fue el líder, el 49 fue nombrado primer ministro, hasta el 63. Hubo una diferencia entre el 54 y el 55, ahí fue donde me entero, que él tuvo una discusión con otro personaje del Mapai, que era el grupo que él lideraba, y por el que decidió presionar saliéndose del liderazgo. Un año. Un año y medio, Sí, una cosa así, un año y medio. Él instauró la ley de retorno, él instauró los grupos que trajeron gente. Ahora, no solo hizo cosas buenas, ¿okay? Ben Gurión no solo hizo cosas buenas. Una de las cosas importantes que él hizo fue que él dio la orden para que Yitzhak Rabin, ¿se acuerdan del que bombardeara el Atalena, que era el barco que traía armamento para el Irgun, que era la facción contraria a la Haganá, y mataron a 17 personas en ese bombardeo para tomar control del Atlena, que era ese barco. Es uno de los en la mitad de la guerra con los árabes, producto de ese incidente, casi hubo una guerra civil de judíos contra judíos. Producto Él de no ese, quería que el Irgun tuviera fuerza. Teníamos que estar todos juntos y él estaba dispuesto a matar judíos para que estuviéramos todos los judíos juntos. para obligarlos a estar juntos. Correcto. ¿Okay? O sea, Eso, el tipo era de decisiones muy duras, muy taxativas. Él inventó el concepto de el ataque desproporcionado, que es, los árabes nos atacan y matan a un judío, nosotros les borramos un pueblo. Les borramos un pueblo. Ok, da lo mismo. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, no lo voy a decir ante la cámara, pero Tachles, él inventó este sistema. Tipo, hablaba de eso así. ¿Sí? Fue un sistema instituido de cómo Israel respondía a los ataques árabes, que impidió una turrada de ataques. como ahora hacen los árabes. Uno matan uno y te matan los otros. Ahora están empezando a hacer lo mismo, pero hace 10 años atrás Israel les disparaban 25 misiles y era como,
por favor, paren. ¿No? O sea, como, es muy distinto a cómo funcionamos. No, no, ataque con inteligencia. Se me está escapando mi parte vetarista. ¿Ok? Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me pasé 15 minutos. Pero por lo menos vimos dos personajes que son de los centrales. Vamos a ver un par de cosas chicas sobre Menachem Begin y Golda Meir después, pero con eso terminamos casi todo lo que tiene que ver con la parte laica y Iguales. y- Insoportables. Mahon Ora, tu casa en Israel.